República Dominicana. Gracias por estar en sintonía con este tu espacio de tú a tú con Jenny Aquino. Otro sábado más tempranito aquí, señores. Hoy ya para mí se fue julio. Ya se fue junio. Felicidades a todos los maestros y maestras, esas personas, esas almas que ellos van transitando con nosotros ese camino, tanto de formación, de amor, de cariño, de enseñanza. Nos dejan a veces unos valores para el resto de nuestra vida. Así que yo tengo maestros excepcionales. Me quiero muchísimo. Comenzando con María Eugenia Leiva, mi abuela, maestra, mi mamá, Andrea Amparo, maestra, que también me han marcado en mi vida, y profesoras como Rosa María Siriaco, como Amantina en su momento, Selenia Díaz, como Agustina Berberé, como Marcelina Lora, como Matilde Puello, Félix Suazo, Cedius San Juste, Luis Rosa, Ariel. Tengo tantos maestros y en ellos los celebro a todos. Gracias a mi profesora Doris, que fue mi primera maestra, que me alfabetizó, entre ellos a la profesora Altagracia en Monteplata, son esas, todos ellos, y Ana María Valdés, que ahora ya está en el cielo, son parte de mis maestros, que todo lo que dejaron, esa huella tan grande que dejaron en mí, aún hoy lo llevo conmigo y espero honrarlos de la mejor manera posible que hace otro ser humano, siendo buena persona. Yo tengo ese ejemplo de tantos maestros a mi alrededor, eso sin contar la universidad, todos los que han dejado su huella en mí, y yo que tengo la dicha de también tener esa oportunidad de compartir en un salón de clases también con estudiantes, pues qué hermoso lo que va sembrando en otro ser humano ese conocimiento que ya viene dado de otro que estuvo antes que tú y que te enseñó todo. Hoy, 1 de julio, se celebra internacionalmente el Día de las Cooperativas. Se hace desde 1992, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas proclama el Día Internacional de las Cooperativas, pero esta festividad se viene celebrando desde el año 1923. O sea que ya tiene 100 años celebrando las cooperativas, y hoy también es el Día Internacional del Chiste. Así que un chiste verde para esta hora tempranito, 9 de la mañana, arrancar con esto, porque ¿qué le dijo una chancleta a otra? Qué vida tan arrastrada llevamos. Un chistecito verde para arrancar el día de hoy. Y no menos importante, hoy tengo un plato maravillosísimo. Hablamos de formación, hablamos precisamente de honrar a nuestros maestros, y qué mejor que hacerlo con una educadora que ha dado 30 años de su vida para servirle a los demás. Es licenciada en educación, trabajó en el departamento de género del Ministerio de Educación, también es psicóloga, abogada, y está trabajando con nosotros el día de hoy. Nos sentimos sumamente felices de recibir aquí en De Tú a Tú con Jenny Aquino a Petra Manuela Pineda, que viene a hablar de violencia de género desde el ámbito educativo. Qué bueno sembrar este tipo de semillitas, que ojalá que usted lo comparta y le diga, mira, quiero que veas este programa, porque todos podemos contribuir a un mundo mejor. Así que sin más palabras que decir, vamos a recibir aquí a nuestra querida Petra Pineda. Muy buenos días, Petra, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, Jenny. Me encanta estar contigo, de tú a tú. Me gusta eso. Sí. De mujer a mujer. Exacto, no lo lucharemos, sino que lo compartiremos. No, vamos a compartir y vamos a decir lo que tenemos que decir de tú a tú. Me encantó eso. Sí, realmente es como yo quiero que todo el mundo se sienta súper cómodo, súper feliz. Y mira que vamos a hablar de un tema educativo. Ya ves lo que a mí me encanta, el tema educación. Siempre que puedo, apelo a ello. Y me encanta esto, porque hay tantas cosas que queremos abordar, sobre todo empezando en los niños. Y quiero hacerte, tú que tienes tanta experiencia, más de 30 años, casi ahí vamos tú y yo en edad. Hoy ya me he quitado unos cuantos. Mentira, yo tengo más. Mentira. No, cuidado. Pero sí, quiero, que tengo más. Quiero saber, ¿los niños son violentos? ¿Los violentos nacen o se hacen? Esa es una cosa, los niños, si esa actitud violenta, ¿se nace o se hace? Mira, Jenny, se aprende. Se aprende en ese entorno familiar, Jenny. Ese entorno donde el niño desde que nace, desde que está en la pancita de la mamá, está aprendiendo. Porque ahí en la pancita de la mamá recibe todas las emociones, buenas y malas. No lo creemos, ¿verdad? Pero sí es así. Entonces, esa conducta agresiva
esa conducta violenta del nene en el aula, en el patio, en la misma familia también lo aprende de papá y mamá. Lo aprende de papá y mamá y lo replica en la escuela, o sea, lo repite en la escuela. En la escuela se perpetúa por muchas razones. A esta altura de juego, la mayoría, en la mayoría de los docentes o los diferentes actores en las escuelas públicas, no ha llegado las capacitaciones, las formaciones en perspectiva de género, que eso es otra cosa. Hablamos de lo pedagógico, sí, es importante lo pedagógico, es una de las cosas, porque el ser humano es integral, Jenny. Entonces, la mayoría de los docentes en las escuelas repiten, es que los muchachos de ahora son incontrolables, es que los niños de ahora no respetan, es que los niños de ahora, entonces se quedan diciendo y repitiendo esas afirmaciones. Entonces la escuela es un espacio de transformación, Jenny. Es un espacio donde nosotros tenemos que revertir todas esas, además de brindarle, de enseñarle a aprender, también tenemos que transformar esas conductas, esa forma de convivencia, esa forma de relacionarse en ese espacio, porque nosotros somos, eso es lo que somos, transformadores. Y cuando me dices eso me llama mucho la atención. Entonces, en el hogar se puede decir que es donde nace el bullying. Porque claro, hay muchos niños que van a abusar de otros dentro de las aulas. Y tú me dices, si aprende, se viene con ello de casa. Entonces, ¿qué podemos hacer con esos tipos, con niños que hacen bullying en la escuela? ¿Cómo podemos remediarlo? Todo lo que el niño repite en la escuela y hace en la escuela lo aprende en la casa. Fíjate que la pareja... ¿verdad? La pareja, el varón, a la mamá, le hace bullying. Porque bullying es, en la palabra de nosotros, es violencia psicológica. No solamente violencia, porque también entra la violencia psicológica, sino cuando molestar, es molestar. Y hay, eso es social, eso es cultural, donde el hombre le hace bullying a la esposa, que le dice, tú eres fea, tú eres gorda, por decirte algunas, sí. Hay otras, tú eres eso, tú no eres buena para nada, y todo eso es bullying. Exacto. ¿Para dónde tú vas con esa ropa? Si eso no te queda bien a ti, eso es bullying, eso es maltrato psicológico. Entonces todo eso le va causando a la mujer, le va causando un daño psicológico y a veces hasta mental y físico. Fíjate que las emociones negativas en el ser humano producen enfermedades. Ese estrés y esa angustia y esa forma de vivir, de vivir de manera ¿verdad? Violenta dentro de la misma casa, donde se supone que debe haber un relacionamiento positivo, no solamente papá y mamá, también con los hijos e hijas. Entonces, cuando no se da y se da de manera negativa, pues impacta negativamente en la forma de vida de la mujer, que es el fuerte ahí dentro. Fíjate que todo es, por la mujer no se lo hace al varón. No se lo hace el varón, entonces el varón es que se lo hace, entonces el niño ve eso y lo repite en la escuela. Porque entiende que es una conducta normalizada, que es positiva y lo asume. Claro, porque el espacio, los primeros pasos que da el niño en asuntos de conocimiento, ya sean buenos o malos, es en el hogar y en su entorno, en el contexto, ¿verdad? Donde se relaciona con los otros niños de las comunidades, también ahí aprenden también de otras familias y como que se hace como un sancocho de conductas. Lo aprenden en la casa, pero también lo que están en su entorno también. Jugando en la cancha, aprenden cosas. Hasta la misma iglesia también. Quiero que me digas algo. Tú por tu experiencia que trabajaste formando a esos formadores, a esos maestros,
¿Cómo hemos avanzado con los maestros para que puedan detectar este tipo de situaciones en los niños que tú has educado? Miren, esto es una alerta. ¿Y cómo se ayuda directamente a los infantes que vienen con esta situación desde los hogares? ¿Cómo se trabaja integral desde la escuela? Hemos avanzado poco, Jenny, con relación a esta temática, porque esto es como, ¿verdad? Lo que tú no estás haciendo, agregárselo. Esto es trabajar en perspectiva de género, o sea, son aquellos temas que están en el currículo oculto. Oculto es que no está en el currículo per se formal de la escuela, pero que sí hay acciones, hay conductas y hay situaciones de violencia en el entorno familiar que el niño tiene que, ¿verdad? No puede seguir con eso, tiene que cambiar. Entonces eso he aprendido ahí y en la escuela cuando llega. Fíjate que ahora en las escuelas se está dando que se están dando muchos fenómenos de violencia, incluyendo el sexual, y se están dando dentro de las mismas escuelas. Ya no solamente es la pelea entre niños y niños, porque acuérdate que el niño también, cuando está viviendo en el seno familiar, todas esas peleas y todo eso, esas palabras y el acoso y el maltrato y todo eso, y cuando son abandonados también, ellos tienen, es como una coraza. Entonces la escuela, todo lo que no puede hacer en la casa, de manera de desquitarse, porque son adultos, lo hace en la escuela con sus iguales y tanto con el varón como con la hembra. Y además, otra cosa, Jenny, el proceso de enseñanza-aprendizaje, cero. No aprende y prefiere ir a la escuela porque es obligado. O sea, es una obligación ir a la escuela, pero se le sale al profesor a la cancha. No se queda en el aula y el profesor ni cuenta que se da y nadie se da cuenta. Muchos profesores no se dan cuenta, otros sí, y lo dejan, pero para que esté molestando en el aula, mejor que se quede afuera. Y ahí quiero, antes de nuestra primera pausa, el cuerpo de psicólogos u orientadores de la escuela, ¿qué papel juega con estos niños? Fíjate que hay varios psicólogos en las escuelas. Son 300 niños por psicólogo y hay orientadores también. En el aula, quien hace los acompañamientos es un coordinador curricular, un coordinador, que es el que acompaña al maestro en los procesos. Se supone que ese instrumento debe estar hecho en perspectiva de género para recoger este tipo de conductas que el niño manifiesta en el aula. Fíjate que a recogerlo durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, ahí el maestro el coordinador debe de recoger todas las evidencias, pero no solamente pedagógicas, también transversales. Vamos a decir, si hay mucha agresión en el aula, si hay los niños no aprenden, si hay mucho irrespeto en el aula, o sea que no respetan a la profesora cuando está hablando, no se respetan mutuamente. Todo eso son temas transversales que ya el maestro y el coordinador deben de recoger para luego hacer como un plancito, que ahí entra lo que se llama secuencia pedagógica. Ahí es que se trabajan esos temas transversales en el aula, pero que ya de ahí se juntan con el coordinador curricular, se junta con el equipo de gestión, que está incluido, en ese equipo de gestión está incluido el psicólogo, el director, un maestro y así sucesivamente. Ahí se analizan esas evidencias, esos hallazgos en esa aula, en grado, depende del grado y el nivel. Se analiza el equipo de gestión y de ahí debe de salir un plan de acción, de intervención en función de las necesidades que han ido saliendo de manera que no son, ¿verdad?, que hay que revertir, que hay que cambiar, pero eso no se está dando así, Jenny. Es una lástima que no se esté dando así, porque si tenemos deficiencias tenemos que saber qué necesidades debemos de suplir para tener seres humanos más integrales y sobre todo menos violentos. En estos momentos que tenemos tanta ansiedad, tanta depresión, tanta angustia, los padres con tanto estrés, todo eso va a los niños. Entonces tenemos que tener un ojo crítico en esta situación. Nosotros vamos a la primera pausa y tras la pausa venimos a hablar de otro tema, acoso laboral, con Petra Pineda.
La Cámara de Diputados dedicó la semana a estudiar más de 30 iniciativas de ley, así como a realizar descensos, con el propósito de continuar actualizando el marco jurídico del país. La Comisión Especial de la Cámara de Diputados, designada para investigar el conflicto en la Cámara de Cuentas, aprobó un informe en el cual recomendó al Pleno del órgano legislativo un juicio político a los integrantes del órgano de control por faltas graves encontradas durante la investigación realizada a los mismos. Mientras que Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, participó en la reunión de Global Pension Program 2023 en Washington, junto al ministro de Trabajo Luis Miguel de Camps, donde abordaron el tema del diseño de sistemas de pensiones para enfrentar los desafíos de la informalidad laboral. La Comisión de Justicia trabajó con el proyecto de ley de Código Penal y la de contratos se trasladó a Mano Guayabo para la evaluación de contratos de ventas de terrenos. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Un esfuerzo de todos, unificado, sincronizado. Así tu empresa se pone en movimiento y no se detiene, alcanzando el más alto nivel de productividad. Con la División de Asistencia Técnica y Asesoría Empresarial del Infotep, procuramos mejorar la eficiencia de tus operaciones y tu rentabilidad, acompañándote en la toma de decisiones. Una acción para poner tu empresa en movimiento, más allá de la formación técnico-profesional. Infotep. Solicita tu asesoría hoy. Gracias por continuar en sintonía con este de Tú a Tú con Jenny Aquino. Hoy tenemos a la maestra Petra Pineda, que está hablando con nosotros acerca de todo lo que es la violencia de género desde el ámbito educativo. Estuvimos hablando en la primera parte de todo lo que se puede hacer con el aula, cómo identificar los niños, qué se puede hacer, cómo se arrastra desde la casa al hogar, desde la casa a la escuela, todas las situaciones de violencia. Y ahora tenemos lo que era otro tema que maneja muy bien Petra, y es el acoso laboral. Tengo un problema, Petra. Tengo por experiencia una persona cercana a mí que tuvo una situación de acoso laboral. Se encontraba que un jefe se acercaba mucho a ella cuando estaba en situación que no estaba su superiora, venía, aunque lo habló delante del Departamento de Recursos Humanos, lo que le dijeron, sí, lo que vamos a evitar es que él no vaya cuando sabemos que tu supervisora no esté, pero se creemos, pero no pasa de ahí. En ningún momento, como es una persona normalmente de cierta jerarquía dentro de los puestos de trabajo, más fácil se va la persona que ha sufrido un acoso porque tú sabes lo que es una persona que te venga a respirar aquí, o que tú estás haciendo. Tú como mujer te sientes que invaden tu espacio personal y como, por favor, su distancia. Entonces, ¿qué hacer con este tipo de situaciones y qué tan frecuentes son? Jenny, muy frecuente y lamentablemente con poca intervención, porque las instituciones públicas como las instituciones privadas necesitan y deben intervenir estas acciones. Y fíjate que no tienen esas instituciones públicas no tienen siquiera un espacio donde la persona vaya cuando se sienta acosada. Debe haber un espacio, eso se encargan lo que tienen que ver con la ética. No tienen un protocolo, les falta el protocolo, los protocolos, las instituciones no tienen protocolo y no tienen los códigos, cuando se le está violando, porque eso es un acoso laboral, mira, eso es lo más terrible para una mujer. Bueno. Aunque ahora se está normalizando, hay muchas jóvenes que para escalar y para que le den el trabajo, porque eso es otra cosa también. El trabajo está sujeto a que una persona, aunque no esté capacitada, darle el puesto. Y tú sabes lo que hay detrás de eso también. Ese interés del masculino para tenerlo ahí y las haciendas. Mira, yo me he encontrado con casos gravísimos. Yo estuve en una institución pública, el nombre no lo voy a decir, donde yo estuve trabajando de manera colaborativa esta política, y hay esa institución, todas las instituciones públicas tienen eso, y los jefes
los jefes grandes, los medianos y los terceros, se van se van por ahí de viaje, se la llevan las secretarias, se la llevan por ahí. Perdón, en función, mira, aunque no tengan las capacidades, porque saben que no tienen las capacidades, pero la tienen ahí y la usan sexualmente. Eso es grave, gravísimo. En los espacios laborales se dan. Pero no solamente eso, Jenny, porque el acoso no solamente es sexual en el ámbito laboral, también de conocimiento. Porque por envidia... Sí, ¿cómo ese acoso? Espera, Petra, tú me acabas de decir algo nuevo que para mí el diccionario hoy acaba de abrirse. Hay acoso de conocimiento. Claro. ¿Cómo así? Mira, Jenny. Por envidia, si tú tienes un manejo, está preparada, está capacitada y tiene un manejo, y está en conocimiento, está por un poco por encima de tu jefa, de tu superior, de la inmediata, eso. En mi caso, yo puedo hablar de eso. Cuando a ti te corresponde y tú haces tus planes, haces tu POA, haces tus actividades y tú la mandas 8 días antes para que no te la dejen fuera, porque eso implica recursos, y no te la ponen en la planificación de la institución. Y luego allá afuera dicen que tú no trabajas. Eso yo descubrí. Yo hacía mi planificación, hacía mi POA, hacía mi todo, yo lo hacía. Y le decía al muchacho, envíaselo para todos los correos, a la inmediata, para que ella lo ponga en agenda y me den los espacios y me den los recursos. Y cuando llegaba el día, no me daban respuesta, yo me quedaba sin hacer el trabajo, y al final eso era lo que se vendía, que esa persona no trabajaba, que esa persona no hacía el trabajo. Mira, eso es terrible. ¿Y dónde te puedes quejar con de acoso de árabe? Ese es el problema. ¿Dónde te puedes quejar? Entonces, tú te quedas vulnerada, tú te quedas humillada, tú te quedas todo lo que tú te puedes imaginar. Lo único que conmigo no podían, porque eso no me tumbaba la estima. Yo decía, bueno, esto lo hacemos porque no tenemos los conocimientos, porque también ahí entra lo que es el poder. Eso se maneja en nuestras instituciones, lo que se maneja es el poder y el dinero. Cuando hay poder y dinero, si tú tienes un poco de poder, pues tú lo aplicas, en vez de aplicar las leyes, porque lo que hay que aplicar es las normativas, las leyes. Eso es lo que hay que aplicar. Mira, hay algo que me llama la atención muchísimo, y es que yo vi a una persona que es conocido dentro del ámbito de la comunicación, es una persona muy respetada, y siendo yo pasante, cuando yo guardaba sus escritos, me encantaba todo lo que hacía y tenía esa admiración. Un día, yo trabajando en una institución pública, de esas que comenzaba, yo tenía apenas 22 años en ese momento, no me había graduado todavía, estaba en ese proceso, estaba en un departamento de prensa, y fui a llevar a un periódico esta nota de prensa, y él se acercó a mí y me tocó el glúteo. Para mí fue sumamente, fue horrible, porque tú dices, una persona que tú respetabas, que tú admiras, que tú sigues un trabajo, y verte violentada de esa manera, dije, no puede ser. Y el tipo se aprovechó de la circunstancia, y como estaba delante de la secretaria, como que vino y lo hizo de nuevo. Y a mí me llamó muchísimo la atención, porque cuando yo se lo dije, yo no me quedé callado, sino que yo se lo dije a mi jefe del noticiario donde yo trabajaba en ese momento. Miren, me pasó esto, yo era pasante en ese momento, y yo se lo dije a una gente. ¿Saben lo que me respondieron? Bueno, ese señor está mayor, tú lo que le está dando la última alegría, porque tal, puede que se muera dentro de poco. Esto pasó cerca del 2005, porque me iba a graduar a los pocos meses. Él duró 12 años vivos más. Era muy conocido este tipo de acoso. Esta persona era conocida porque cuando iba él fue director, ya era el último cargo ejecutivo dentro de un periódico, y decían, ahí viene fulano, y todas las mujeres se escondían. Y es una de las situaciones que hemos vivido dentro de la redacción y que no se habla. Y se normaliza, porque esa respuesta que te daban a ti era normalizada, como que era algo normal. Entonces eso no puede ser, eso tiene que ser penado.
Eso tiene que ser perseguido y eso tiene que tener su reacción. Algo que me preocupa también, Petra, es que eso del acoso no solamente se está limitando a las mujeres. Hay muchos hombres acosados. Y tuve una experiencia, hace poco hablaba con un joven y me decía, mira, yo tenía una jefa que me tenía a jugo. Era tanto el acoso y venía exactamente igual que el comportamiento masculino, pues ella se aprovechaba, se sentaba, ¿qué era lo que estaba? Ay, venga, ahora me dice, no, por favor, no me abrace. Y decía, claro, tú, y venía y le insultaba, que si tenía una orientación sexual diferente, qué sé yo qué, se le insinuaba, él trataba de buscar, dice, yo terminé renunciando porque el problema con los hombres que no pueden hablar de ese tipo de acoso es que todo el mundo los humilla. A partir de ahí, no hay una empatía hacia los hombres que son acosados, sino que empiezan a decir, sí, pero yo que tú, ¿por qué tú no te haces? Ay, ojalá yo tener una persona que venga conmigo. Tú, dentro de las experiencias, has tenido también este tipo de casos de hombres que tampoco han recibido ayuda, ni ningún tipo de apoyo al momento de sentirse acosados. Sí. Puedo hablar de eso y te voy a decir por qué. El por qué. Es igualmente, se está dando igual, de un lado y del otro, tanto la mujer como el hombre. Eso es así. ¿Y tú sabes por qué? Porque como en las escuelas, que es el espacio socializador y transformador en cuanto a lo sociocultural, donde hay que enseñar, porque a la mujer se le está diciendo hace mucho, eso sí lo hemos aprendido, que somos libres, que podemos actuar, que tenemos derecho, que podemos decidir. Entonces la mujer no está recibiendo la formación correcta en las escuelas en función de esos cambios y transformaciones que debe de darse. Por ejemplo, en cuanto a los roles, en cuanto a eso que la mujer puede hacer en cuanto a libertad. Entonces, como es, lo que están haciendo las mujeres ahora es imitando a los varones, lo imitan. Yo tengo derecho, yo soy libre, yo puedo hacerlo. Entonces, en vez de, ¿verdad? Porque un acoso es un acoso. Un acoso es algo en contra de mi voluntad. Uh-huh. Y no puede ser, no es normal, eso no podemos normalizarlo. Entonces, en ese sentido, la mujer lo que está imitando la conducta del varón, y eso no es lo que queremos. Eso no es lo que queremos. Queremos que el hombre y la mujer, en función de su convivencia, de su relacionamiento, sea basado en el respeto. ¿Entiendes tú que una mujer que ha sido acosada luego se puede convertir en acosadora? O sea, cambiar ese rol. O sea, ya me lo hicieron en el pasado, pues ahora me toca a mí, que estoy en un lugar de poder. Sí, claro, Jenny, claro, porque socialmente es permitido, Jenny. Entonces, en ese sentido, ella está repitiendo. Y además tiene el poder. Tiene poder y dinero, porque tienen que darse las dos cosas. El poder junto con el dinero para actuar. Porque entienden que desde ahí se merecen el respeto. Y no es así. Está violando un derecho a la persona. Cuando tú haces eso, cuando yo te acoso a la persona, puede ser una mujer a otra mujer. Y viceversa. Yo debo respetar. Entonces, ¿dónde se puede ir a buscar auxilio? Porque, como dije en una situación anterior, de una amiga que me habló del caso, él ya se fue al Departamento de Recursos Humanos y lo que dijeron, mira, lo vamos a tener en observación, vamos a buscar la salida, vamos a evitar que él vaya a estar contigo en situaciones que te pongan incómoda, que no esté cerca si tu supervisora no está, pero no hubo una acción correctiva ni la va a ver hacia esa persona. No la va a ver porque entonces, si eso es Recursos Humanos, ¿qué se puede esperar? O en una escuela, ¿qué se hace? No se va a esperar porque es que no tienen la preparación, no están capacitados, porque no se han capacitado, no lo han capacitado en función de eso, de qué hacer. Lo normalizan, Jenny, lo normalizan. Esas acciones están normalizadas, no hay un protocolo para prevenir, para implementar esas acciones positivas en función del respeto dentro de las instituciones, no lo hay. No hay una entidad dentro de la institución que debe de crearse, un espacio. Hay que crear ese espacio, un espacio ético,
conjuntamente con el Departamento de Género. Debe haber todas las instituciones deben de tener esa parte, ese organismo dentro de la institución, que es la que viene a regular, a capacitar, a formar en función de los cambios culturales, tanto culturales como sociales, para una buena relación, para una buena convivencia, y entender que cuando tú haces las cosas por encima del otro, él está violentando un derecho. Y eso se llama, eso es lo que se llama violencia de género, basada en género, cuando yo te violo tus derechos. ¿Y qué vamos a hablar, Mía? Vamos a hacer nuestra segunda pausita del día de hoy, pero no sin antes, cuando regresemos, vamos a hablar de un tema sumamente interesante. Una mujer que ha acumulado experiencia, que está trabajando muy duro por todo lo que ha acumulado, compartirlo y que quede un legado. Y vamos a hablar de la Fundación Asesoría Legal de Género y Familia al regreso. Así que no se lo pierdan, continuamos en breve. La Cámara de Diputados dedicó la semana a estudiar más de 30 iniciativas de ley, así como a realizar descensos, con el propósito de continuar actualizando el marco jurídico del país. La Comisión Especial de la Cámara de Diputados, designada para investigar el conflicto en la Cámara de Cuentas, aprobó un informe en el cual recomendó al Pleno del órgano legislativo un juicio político a los integrantes del órgano de control por faltas graves encontradas durante la investigación realizada a los mismos. Mientras que Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, participó en la reunión de Global Pension Program 2023 en Washington, junto al ministro de Trabajo Luis Miguel de Camps, donde abordaron el tema del diseño de sistemas de pensiones para enfrentar los desafíos de la informalidad laboral. La Comisión de Justicia trabajó con el proyecto de ley de Código Penal y la de contratos se trasladó a Mano Guayabo para la evaluación de contratos de ventas de terrenos. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Un esfuerzo de todos, unificado, sincronizado. Así tu empresa se pone en movimiento y no se detiene, alcanzando el más alto nivel de productividad. Con la División de Asistencia Técnica y Asesoría Empresarial del Infotep, procuramos mejorar la eficiencia de tus operaciones y tu rentabilidad, acompañándote en la toma de decisiones. Una acción para poner tu empresa en movimiento, más allá de la formación técnico-profesional. Infotep. Solicita tu asesoría hoy. Dar el primer paso nunca ha sido fácil, pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores, impactando la vida de las personas en el trayecto. Este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra democracia. Para más información, accede a nuestro portal jce.gov.do. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Seguimos hablando con nuestra licenciada, maestra, psicóloga, maestra jurídica también, abogada. Está hablando con Petra Pineda, que estamos hablando hoy de violencia de género abordado desde el ámbito educativo. Y hemos hablado de tanto del acoso escolar, pero ella, con todo lo que ha podido atesorar durante todos sus años de experiencia, lo ha querido compartir a través de su fundación. Háblame de tu fundación, Asesoría Legal de Género y Familia. ¿Qué es? ¿Cómo surge? ¿Qué se puede aprender allá? Qué buena, Jenny. ¿Tú quieres saber cómo nació? Sí. Alger, Sí. en ese ir y venir en esos centros públicos con unos instrumentos, como estaba en el Departamento de Género, ¿no? Pues en esos instrumentos está elaborado en perspectiva de género de manera integral. Lo contrario a las áreas y a los niveles que tienen instrumentos pero no están en perspectiva de género, y por ende muchas cosas se le quedan. Entonces, cuando yo iba a los centros, yo tenía que ir en equipo de 5 o 6. Al final ya no se daba porque hubo un impasse ahí, no querían que lo acompañaran esos niveles y esas áreas. Entonces, en ese sentido, esta muchacha tenía que hacerlo sola y hacer el análisis sola. Entonces yo decía, pero es que nada se da.
pero es que nada se cumple. Pero es que, entonces yo misma hacía como que, ¿verdad?, el levantamiento, las fortalezas y las debilidades. Fortalezas y debilidades. Pero ¿qué puedo hacer con las debilidades? ¿Qué puedo hacer? Y ahí nace Algef. En ese análisis que yo era ¿verdad? Yo misma me lo hacía el análisis. No lo compartía con nadie porque yo era sola en el departamento. Aunque había mucho trabajo y era sola. Entonces ahí nace Algef, Asesoría Legal de Género y Familia. Y yo decía, pero que todos los problemas nacen en la familia. Todos los problemas nacen en la familia. Y van a la escuela y se perpetúan. ¿Pero por qué se perpetúan? Porque en las escuelas no tienen el debido conocimiento, lo que deben para ellos revertir esos cambios que nosotros queremos, para esas transformaciones. De hecho, por eso se están dando todos esos acontecimientos sociales y culturales en el aula, en el patio, o sea, a nivel nacional, en las escuelas, incluyendo la sexualidad, que eso nunca se había visto. Había pelea y había golpe y había esto, y que los niños, ¿verdad?, entre ellos peleaban y qué sé yo, pero de tener relaciones dentro de la misma escuela, en componenda con profesores, sí, y con conserjes, sí, wow. Sí. Y el caso de Higüey, podemos hablar de ese caso de Higüey, que ahí hubo un profesor involucrado, pero el profesor lo que hacía era que reclutaba niñas más o menos de la edad de la que murió, y se la llevaba a personas de dinero. Las reclutaba en la escuela, wow, y la llevaba a esos lugares, y se la llevaba a algunos espacios a esas personas. La familia lo sabía. Prostituyendo a las niñas de escuela. Eso es una denuncia muy grave, o sea, de cómo sí, pero eso, sí, lo que pasa es que eso se quedó así ya. Entonces eso es lo grande de nuestras instituciones vinculantes, porque salud pública y el Poder Judicial son vinculantes a educación, no pueden estar lejos de educación, porque el Poder Judicial para perseguir y sancionar, salud pública porque entra lo que es salud mental, salud física, porque cuando hay un embarazo, y entra CONANI también, es vinculante a educación, claro, que cuando una niña de 12 años sale embarazada de un estudiante de la escuela o sale embarazada de un padrastro o de su papá, eso es un incesto. Educación dio unos números de incesto, ese no es el número, esto es grave, ese no es el número que de las escuelas a nivel nacional, es mucho más de ahí. Y también dio de embarazos en menores. Entonces, ¿qué hace salud pública? ¿Por qué van a los hospitales como salud pública? Es una menor, ahí entra CONANI, que es el órgano rector. Esa niña debe de ir a CONANI. Ese niño, cuando ese niño nazca, tiene que CONANI quedarse con el niño para darlo en adopción después. No mandarlo a la casa, salud pública lo manda a la casa. Le dicen cositas a la mamá y generalmente la mamá la que va con la niña embarazada. Las orientan, les dicen cosas en función del embarazo, pero ese bebé se va a la casa con la niña, un niño con una niña, pero lo grande de todo eso, la niña embarazada tiene que salir de la escuela, abandona la escuela por su estado, porque eso es una enfermedad. Claro. Según dicen allá afuera que eso es una enfermedad. Eso no es una enfermedad. Si la escuela hiciera el trabajo de prevención, no enseñarle cómo se hace, no, sino darle orientaciones científicas, ¿qué es un embarazo? Si va a tener relaciones, ¿qué debe de hacer? Darle las orientaciones puntuales a esos jóvenes, tanto a la hembra como al varón, porque no solamente se le va a dar la orientación a la hembra, también es al varón. Eso es preventivo, Jenny, eso es preventivo. Entonces, eso no se está haciendo, Jenny. Entonces viene, esa niña está en un seno familiar que la mamá vivió la misma situación, entonces eso se va a repetir. Y tú sabes lo que se repite ahí, la pobreza, se multiplica la pobreza en función de eso, Jenny. Entonces, el Estado, nuestras instituciones vinculantes, al no estar haciendo
No hay consecuencias porque los violadores están sueltos. Los padrastros que violaron están sueltos. Están sueltos, Jenny, están sueltos. En el caso de eso que me decías, me preocupa bastante de que decimos, no queremos educación sexual porque es enseñarla. No, en mi casa, mi primera orientación sexual me lo dio mi mamá y mi papá. Te va a llegar la regla, tú vas a tener que utilizar esta toalla sanitaria, pero queremos darle con paño tibio, a los padres le da de todo poder hablar de sexualidad. Sin embargo, el problema es que estamos teniendo música con un alto en todas partes, explícito. Entonces, si los padres no se pueden sentar, ¿qué usted prefiere? ¿Hablar del tema o que le salgan embarazadas? O sea, a mí me hablaron en mi casa. En la escuela también me orientaron. Y nos dijeron, sí, pero nunca nos dijeron, vayan a tener relaciones sexuales. No, eso mi mamá me lo explicó a mí. Mi papá primero y mi mamá después. Porque los dos quisieron hablar. Mi papá tenía la responsabilidad porque yo era la mayor en ese momento de 7 hermanos. Y decía, ella tiene 12 años, hay que hablarle del tema. Y él tenía una responsabilidad. Esa orientación la tuve yo en mi casa. No todas las niñas pueden decir lo mismo. ¿Y eso qué te hace? Tú no querer cargar un niño, tú quieres cargar un libro. Claro. Porque estás en una etapa de que necesitas apoyo, de que necesitas todo. Entonces, ¿qué vamos a seguir haciendo? Aún hoy seguimos clamando porque se necesita esa educación sexual, es decir, a la niña le llega la regla, tienen que saber de orientación, que tú nunca vas a detener, porque no siempre o nunca los niños, los adolescentes van a llamar a su papá, mira, en este momento estoy entrando en este lugar porque yo voy a tener relaciones sexuales. No sucede. No sucede. Entonces, como tú tienes eso, esa es la utopía que quisieran, pero no es cierto. Entonces, vas a tener, ¿por qué? Es una amiguita que le dice, ya yo lo hice. Ya, entonces muchas veces viene la presión de grupo. Y ahí entra la parte educativa que se necesita. Sexual. Exacto. Por ejemplo, es un derecho. Exacto. No, ¿por qué no tener un bebé? A una niña de 11 años, ¿por qué no tener un bebé? Porque ella no está preparada. Ni físicamente, ni emocionalmente, ni económicamente, ya no, porque un niño es un compromiso, es un proyecto de vida. Claro. Entonces, si no está preparada, no tiene esa visión, esa mirada, incluyendo que no puede permitir a la niña que nadie le toque su cuerpo, que eso es privado. Exacto. Ese es su cuerpo. Y te voy a decir algo, ¿dónde empieza la educación? Atención, yo no sé cuántas veces mi mamá me bañó, pero siempre recuerdo las veces que mi papá lo hacía. ¿Por qué? Porque mi papá me agarraba y me decía, toma, con el jabón, me enjabonaba la mano y decía, toma. Él me enjabonaba la mano y decía, ahora te toca bañarte a ti. Nadie puede tocar tu zona privada. Qué bien. Y mi papá me lo enseñó, entonces a mí me era chocante de niña. Decía, mi mamá bañaba, que como te digo, yo no recuerdo las veces, y mi mamá me bañaba siempre. Ahora, las veces de mi papá siempre lo resaltaba porque con ese cuidado que le hacía a una niña. Y decía, no te sientes en las piernas de nadie, ni de hembra, ni de varones, ni de tío, ni de tía, nadie. Y empiezas tú a tener ese tipo de educación desde el hogar. Entonces, si eso no lo estamos teniendo, pero algo que quiero saber a través de tu fundación es que hay varios cursos. Y me llamó la atención esa masculinidad positiva. ¿Qué es esto? ¿Con qué se come? ¿Cómo se puede hacer este diplomado? Sí, fíjate, Jenny, masculinidad positiva quiere decir que como generalmente el varón es que agrede más a la hembra y acosa más a la hembra y maltrata más a la hembra y hasta la matan, ¿verdad? Porque empiezan primero pellizcándola, puede ser, o diciéndole palabras, burlándose de ella, de que es gorda, de que es barrigona, de que esto, de que tiene celulitis, cosas que la hieren personalmente, ¿verdad? Porque a nadie le gusta que le digan lo que tú sabes que tiene. Entonces, cuando tú se lo dices reiterativamente, pues ya eso le crea un daño psicológico a la persona, sea hembra o varón. Ojo, porque puede darse también en los dos. Hay hembras que lo hacen ahora, hay hembras que lo hacen en la escuela, le hacen bullying a los jovencitos. Entonces, en ese sentido, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer en esos espacios? Capacitar, crear planes en perspectiva de género con temas transversales. Esos temas transversales van a surgir y van a nacer. No es porque tú digas, no, el tema que hay que dar es este. No, es que en ese espacio, en ese momento, en ese tiempo, lo que necesitamos es trabajar masculinidad positiva. Son aquellas, esas conductas, esas creencias
entra mucho lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que es la mujer con relación, como dice la sociedad que debe de ser la mujer, para lo que sirve la mujer. En ese sentido va la cosa. Entonces, en ese taller, en ese diplomado, se le enseña, se le revierte en todas esas creencias que tiene el hombre con relación a la mujer, de que la mujer es para estar en la casa, que la mujer es para atender los niños, me pertenece, que la mujer es mía, que tú no puedes salir a la calle con esa falda, que tú no te puedes recortar, que tú no te... O sea, todas esas cosas que se dan en función de... Fíjate que los hombres también dicen, yo quiero una mujer seria para casarme. ¿Tú has escuchado eso, Jenny? Muchas veces. Entonces, seria, ¿verdad? ¿Sabes lo que implica eso, Jenny? Que la mujer seria se supone que no vas a hacer cosas que él está haciendo afuera. Claro. Entonces, tú no ves que dicen de que no, yo no me caso con esa muchacha ha tenido más de 20 hombres o 20 novios. No, y yo me voy a meter cuchillo. Entonces, eso hay que verlo. Entonces, se trabajan esas conductas, se trabajan esas actitudes con relación a la mujer. No, que tú no tienes que estudiar, porque tú lo que tienes que atender los nenes. Yo trabajo, o sea, cambiarle esa mentalidad al varón, pero a la hembra también, porque las hembras están haciendo cosas también. Están ahí. Están haciendo cosas. Nosotros vamos a una última pausa, pero cuando retornemos, no se lo pueden perder, porque Petra, arriba de todo lo que hemos venido conversando durante casi esta hora completita, también ha hecho un libro. ¿Qué está ella aportando? ¿Qué está dejándonos? Audiolibro, porque si usted va conduciendo, tiene que poder educarse. Venimos tras la pausa a hablar de esto con Petra Pineda. Está muy bien hecho y se ve más limpio, que es más fácil caminar en las personas mayores y de inválidos y todo. Tiene más seguridad uno de caminar, porque es una cosa que es para beneficio de todos, sobre todo de la gente de la edad mía. Ya viene haciendo una acera así, son cosas que son bien para todo el mundo. Y yo le agradezco a la Liga Municipal. Aquí en Cristo Rey nos sentimos muy agradecidos por la obra que ha hecho la Liga Municipal y el presidente Luis Abinader. Son respuestas del gobierno a través de la Liga Municipal Dominicana y los gobiernos locales para elevar la dignidad de la gente. Distrito Nacional. Evidencias del cambio. Liga Municipal Dominicana. Un esfuerzo de todos, unificado, sincronizado. Así tu empresa se pone en movimiento y no se detiene, alcanzando el más alto nivel de productividad. Con la División de Asistencia Técnica y Asesoría Empresarial del Infotep, procuramos mejorar la eficiencia de tus operaciones y tu rentabilidad, acompañándote en la toma de decisiones. Una acción para poner tu empresa en movimiento, más allá de la formación técnico-profesional. Infotep. Solicita tu asesoría hoy. Dar el primer paso nunca ha sido fácil, pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores, impactando la vida de las personas en el trayecto. Este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra democracia. Para más información, accede a nuestro portal jce.gov.do. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Hemos tenido una mañana sumamente maravillosa, edificante, con ese contenido que a mí me gusta siempre compartir con ustedes, de aportes desde donde quiera que esté. Y el día de hoy hemos tenido una conversación maravillosa con la maestra Petra Pineda, que nos ha dicho, miren señores, que es una mujer que habló, empezamos hablando de todo, pero también ella ha dicho, quiero que quede algo de mi legado, de lo que yo he venido aprendiendo, y también tiene un libro. Vamos a hablar del manual y herramienta en perspectiva de género para modernizar las instituciones. Cuéntame cuánto tiempo te tomó este libro y qué se puede encontrar en esta obra, mi amor. Algef, 10 años. En lo que organizando y recogiendo las informaciones, aterrizando todos esos hallazgos en función de esos acompañamientos, porque eso no es a lo loco. Claro. Ese libro
ese manual, porque es un manual, o sea, una guía, es una estrategia para que las instituciones, como es para las instituciones, va dirigida a las instituciones, tú te quieres modernizar como institución, tienes que leer ese libro, tienes que buscar a Petra para que te oriente y te guíe, y ahí tú vas a mejorar la calidad de vida, vas a tener un desarrollo económico sostenible, vas a tener mejores personas dentro de tu institución, porque todo eso está planteado ahí. Entonces yo decía, pero ¿qué? Para yo hacer este manual, para yo hacer este libro, ¿qué se necesita? Bueno, ya yo tengo los hallazgos, yo digo, bueno, esto no funciona, pero ¿qué necesita la gente? Exactamente, ahí está. Todas las conceptualizaciones, todos los marcos legales que me garantizan los derechos, porque ahí va la cosa. Todo lo que yo te garantizo desde esa obra, los derechos de todas las personas, sin exclusión, desde los marcos legales, desde todo el mínimo concepto, transculturación, qué es género, qué es sexo. Esas son conceptualizaciones que tú como persona debes de saberlo, porque cuando hablamos de qué es el sexo, qué es el género tiene que ver con la cultura. El género tiene que ver con la cultura, por eso hablamos tanto de que, mira la transculturación, que estamos aprendimos, esos muchachos que andan con los pantalones a media talla, eso es cultural. Entonces, ¿qué hay que hacer con eso? Entonces, ahí está todo. Además, en 6 etapas, ahí yo planteo en 6 etapas qué y cómo hacer las transformaciones. ¿Qué y cómo hacer las transformaciones? Todas las instituciones tienen que darse la oportunidad de comprar ese manual y buscar a Petra para que lo oriente, porque ¿quién me dice a mí que tú encargada de esta sesión está capacitada y tiene los conocimientos para tú dar calidad a tus empleados, un buen trato a tus empleados, que no se dé el acoso, que cuando tú esté capacitada, y si no está capacitada, ¿qué tú vas a hacer como empresa para tú mejorar la calidad de vida de esos empleados tuyos? Porque son buenos, pero necesitan esto. Tú como empresa tienes que hacer eso. Cada empresa tiene un 5% para trabajar la parte social. Todas las empresas lo tienen, uno lo desarrollan, otros no, y hacen cositas, pero hay que ponerle ojo a eso, porque todas las instituciones tienen que cooperar con lo social, desde lo que yo hago, no importa el área. Para mí ha sido todo un placer el haberte conocido. Una de las mejores recomendaciones que siempre hace mi productora ciega que está aquí, me dijo, mira, esa mujer es maravillosa. Que yo, qué chulo, yo he tenido el placer de tenerte aquí esta mañana, qué bueno. Y sobre todo, recuerden estar ahí donde te pueden seguir en redes sociales para ser parte, para los cursos, para todo lo que la gente te quiera contactar. ¿Dónde lo puede hacer, Petra? Bueno, mira, yo estoy en Facebook con Petra Manuelita Pineda Abreu. Estoy en YouTube, estoy en WhatsApp, estoy en Messenger, en cualquier sitio, en cualquier parte de las redes me pueden encontrar. Tengo mi periódico, un periódico digital, Alge TV, también ahí se suben todos los videos y todas las entrevistas y todos los pormenores y todos los detalles de la institución. O sea que el periódico es muy interesante porque ahí yo planteo algunas estrategias de cómo el que lo lee, ¿verdad? Le va a ayudar como persona, como profesional y como institución. O sea, que el que se da la oportunidad de ver el periódico, pues se lleva una joya, de verdad que sí. Nosotros solamente nos queda agradecer que esta mañana hayas sido parte de Tú a Tú con Gina Aquino. Este espacio es tuyo, siempre que quieras, las puertas estarán abiertas, porque yo estaré fascinada de recibirte siempre que quieras. Mira, Jenny, yo siempre voy a querer, porque estos son espacios que se necesitan, porque ustedes son los comunicadores, son parte de los socializadores ¿verdad? Y lo que divulgan y lo que dicen lo bueno, lo que dicen lo que debe de hacerse. Ustedes forman parte de ese equipo y esto hay que divulgarlo, esto hay que promoverlo y esto hay que seguir, ¿verdad? Llevando esos conocimientos para seguir formando a nuestra población y tener mejores personas y mejores profesionales. A mí y ser rico.
Económicamente, porque afecta lo económico. Todo. Así que ya lo saben. Nosotros nos reencontramos el próximo sábado aquí en este espacio de Tú a Tú. Yo le mando mis besitos Bermúdez y Dios les bendiga. Bye bye. Gracias.